En momentos de crisis como estos, las prestaciones cobran un protagonismo mayor que nunca. Y es por eso que el gobierno de Zapatero anda empeñado en seguir vendiendo la ley de dependencia como el cuarto pilar del estado del bienestar en nuestro país. Sin embargo, surgen inevitables las críticas, dotaciones presupuestarias que se califican de claramente insuficientes, exceso de triunfalismo al vender la iniciativa, menos de la mitad de las solicitudes respondidas, hasta un 8% de los solicitantes que mueren sin haber disfrutado de las prestaciones, controversia de la que en cualquier caso, mucho mejor que un político, nos puede hablar Alejandro Rodríguez Picabea del Foro de Vida Independiente. Don Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Queríamos empezar, antes de entrar en harina y para que sepamos un poco de lo que estamos hablando, del lenguaje, porque parece neutro, parece inocente, pero condiciona bastante la forma de pensar, ¿verdad? Ustedes promueven el uso del término persona con diversidad funcional, en vez de esos de los que estamos acostumbrados, minusválido, discapacitado. ¿Por qué? Explíquenoslo. Sí, bueno, nosotros, yo personalmente y la mayoría de la gente que está en el Foro de Vida Independiente, por no decir todos, pensamos que las palabras amueblan el pensamiento. Es decir, uno piensa en positivo y se dirige a una persona cuando piensa en positivo de una forma diferente que si piensa en negativo, ¿no? Entonces, a nosotros siempre se nos ha calificado por otras personas. Se nos llamaba subnormales, tullidos, inválidos. La gente se sorprende, pero hace no menos de 30 años en España se daban carnés de subnormal. Entonces hay gente, yo tengo compañeros que tienen carnés de subnormal. Es decir, entonces si subnormal se utiliza para insultar y a su vez te califican como subnormal, no es algo muy positivo, ¿no? Que digamos. Entonces, la palabra diversidad funcional surge por primera vez dentro del Foro de Vida Independiente, después de un debate de reflexión interno. ¿Por qué? Porque no nos sentimos cómodos con minusválido, no nos sentimos cómodos con discapacitado, no nos sentimos cómodos con inválido, pero no por nada, sino porque no somos ni menos ni más, ni tenemos menos capacidad ni más capacidad, simplemente somos igual a los demás. Entonces, la palabra diversidad funcional significa que funcionamos de forma diferente, que somos diversos, que la sociedad es plural, diversa y que nuestra única diferencia es nuestra forma de funcionar. Pero vale para todos, para los que no pueden ver, que son de diversidad funcional intelectual, visual, para diversidad funcional intelectual, para una diversidad funcional física, como es mi caso. Es decir, engloba a todo el mundo tiene una diversidad funcional, porque tú, por ejemplo, que llevas gafas, yo es que estaba pensando, si te las quitas, claro, según leía lo vuestro, digo, yo tengo una diversidad funcional porque hay gente que ve sin ningún problema, sin gafas, y yo necesito un aparato que son unas gafas para ver bien. Exacto, entonces ahí está, ¿no? Nos englobamos todos de forma positiva, sin tener un matiz negativo y pensando en positivo, ¿no? Imagino que el propio, porque el leitmotiv de esta entrevista, ya sabe usted, es la ley de dependencia y cómo se está gestionando la ley de dependencia, madre mía. El nombre ya les parecerá fatal, porque claro, ustedes son Foro de Vida Independiente y esto es ley de dependencia. El nombre que ustedes proponen es Ley de Apoyo a la Vida Activa. No, a ver, la ley realmente se llama Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Dependencia. ¿Qué ocurre? Que se ha quedado en ley de dependencia porque estaba pensada como ley de dependencia. Nosotros en nuestros escritos siempre ponemos ley de independencia. Entonces, porque realmente debería ser eso. Y yo creo, y me consta, que pasados 3 años de la ley ha tenido un mal inicio, muy caótico, un mal desarrollo. Ahora se están planteando que hay que promocionar la autonomía personal, que es el verdadero objetivo de esta ley. Es decir, la ley de promoción de la autonomía personal y la dependencia, LEPA, como lo llamamos nosotros para abreviar, es una ley que en su articulado el 90% se dedica a regular la dependencia y solo un 10% a la promoción de la autonomía personal, cuando debería ser al revés. Porque, como dice la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad, recientemente aprobada y ratificada por España, con lo cual tiene rango de ley superior, las personas tenemos que poder decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Y eso significa calidad de vida, eso significa poder de decisión, eso significa que yo tengo el derecho de poder decidir y elegir qué es lo que quiero. Y la LEPA tiene que ir en consonancia con la Convención de la ONU, porque no se puede ratificar una cosa en Naciones Unidas y luego internamente tener una ley diferente. ¿Y a día de hoy qué balance hacen de esa ley? Pues a día de hoy el balance que hacemos es que la ley ha tenido muchísimos problemas. Yo creo que hay una falta de comunicación entre gobierno y comunidades autónomas. Ahora parece que en el SAT se quiere intentar llegar a acuerdos y son necesarios, esos acuerdos son necesarios porque lo que no puede ser es que haya derechos diferentes en comunidades autónomas diferentes. Es decir, la ley es una ley de mínimos que todas las comunidades autónomas pueden cumplir, pero la propia ley deja a la iniciativa de cada comunidad autónoma la mejora de la ley, con lo cual no puede ser que en una ley, en una comunidad autónoma, haya unos derechos mejores para unos ciudadanos y en otra ley, en otra comunidad autónoma,
por el desarrollo mismo de la ley, esos ciudadanos disfruten de derechos inferiores o diferentes derechos a los de otra comunidad autónoma. Claro, es que el problema de las 17 Españas, Sí, aplicado a algo tan importante como esto, desde muy luego complicado. es indignante. Aquí es complicado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los ciudadanos de Ceuta y Melilla, pues con todos mis respetos lo tienen mal, porque a ellos no les Yo va soy de Ceuta, por cierto. pues a ellos no les va a mejorar nadie, porque esta ley es una ley de mínimos que el gobierno establece un mínimo en las prestaciones y los servicios. Priman los servicios por encima de las prestaciones económicas, cosa que tampoco debería ser así, porque con la Convención de la ONU prima el derecho al entorno, al vivir dentro de tu entorno, con lo cual eso son más prestaciones que servicios. Y entonces los ciudadanos de Ceuta y Melilla se quedarán porque ellos dependen de la seguridad social del gobierno, del central de la nación, y ellos se quedarán con lo que dicte el gobierno. Y los ciudadanos de otras comunidades autónomas podrán tener la mejora de su comunidad autónoma. Imagino que ustedes agradecen al presidente Zapatero o en su momento agradecieron al presidente Zapatero que el primer gran gesto, la primera gran ley, esa puesta en escena grandilocuente por parte del exministro Jesús Caldera, fuera precisamente la ley de dependencia. Pero ha fallado el dinero, porque la gente lo que dice, bueno, la ley de dependencia, hay problemas de descoordinación, pero sobre todo es que se ha echado la crisis encima y no hay dinero para sufragarla. Eso de que no hay dinero, hablábamos a micrófono cerrado, que hay dinero, depende para qué. Es decir, ahí yo tengo un compañero nuestro en el foro que siempre dice que hay que tener en cuenta la prevalencia social. ¿Por qué? Porque todo lo que se gasta en servicios sociales, en bienestar social, se ve como un lastre, y no es así. No es así. ¿Por qué hay dinero para la banca? ¿Por qué hay dinero para Caja Castilla-La Mancha o para reflotar empresas o para reflotar constructoras, pero no hay dinero para invertir en servicios sociales, para invertir en los derechos y en la dignidad de las personas? Porque nosotros somos generadores de empleo. La figura del asistente personal, que está puesta en la ley, de acuerdo que no está desarrollada, pero gracias a que está puesta en la ley vamos a poder trabajar para desarrollarla, y en ese aspecto nosotros queremos trabajar con la gente que sea necesaria y con quien haga falta para poder desarrollar esta figura, y me consta que a día de hoy hay voluntad de intentar desarrollar esta ley, porque es esta figura, porque es la figura del asistente personal la que realmente nos va a poner en igualdad de oportunidades. La clave es eso que ustedes mencionan, tener la capacidad de decidir y el control de sus vidas. Exacto, y eso se tiene cuando tú tienes el poder de decisión. En una residencia tú no puedes decidir nada. ¿Ha quizá perjudicado ese enfoque demasiado en la